Bien, muy buenos días. Vamos a comenzar en comité. Eso quiere decir que falta un senador o senadora de la comisión para tener quórum oficial y poder sesionar oficialmente, pero en honor al tiempo vamos a comenzar en comité y sí, apenas llegue un senador o senadora, lo que vamos a hacer es abrir la votación, que estamos convocados a votar como único punto en tabla, continuar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica textos legales que indica para agilizar la obtención de permisos de urbanización y edificación, el boletín 17.287-14. Claro, normalmente lo que se hace siempre es escuchar las audiencias y votar al final, pero vamos a abrir la votación y la vamos a dejar abierta, ¿no? Porque hoy día tenemos el senador Sandoval, que es titular de la comisión, no pudo venir, lo reemplaza el senador Durana, tiene otros compromisos, entonces vamos a estar ahí con una situación de quórum durante la sesión. Bueno, sin más, saludamos a nuestros invitados, agradecemos la participación en esta sesión de la Comisión de Vivienda del Senado. Tenemos como invitados el Colegio de Arquitectos de Chile, la señora Beatriz Buccicardi, ¿sí? De la Fundación Ronda está el presidente del Comité de Crisis, el Olivar, señor René Flores. La líder de Arquitectura Desafío Levantemos Chile, Constanza Arce, y bueno, vienen más personas que la acompañan. Y todavía no llega el de la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile, vamos a ver si se conecta o llega más tarde. Y del Ministerio de Vivienda saludamos a Vicente Burgos, el jefe de la División de Desarrollo Urbano. No sé si está Janet también conectada, ¿no? No está conectada, vale. No. Bien, saludamos entonces al representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La cuenta la vamos a ver después, cuando tengamos quórum. Y en honor al tiempo vamos a comenzar con las presentaciones. Le pedimos en primer lugar a la Fundación Ronda que haga su presentación enfocado en el proyecto, ¿no? Lo que nosotros estamos en este momento es audiencias, hemos recibido ya distintas audiencias y nos interesa en el fondo la opinión sobre el proyecto, aspectos a mejorar, aspectos críticos, etcétera, observaciones al proyecto de ley en particular. Adelante. Vamos a proyectar. Bueno, este proyecto tiene que ver con el proceso de emergencia y desastres en términos prácticos, que es una idea que surgió a raíz de lo que ha sido el proceso de reconstrucción y todo lo que tiene que ver con el tema de permisos y eventualmente con algunas trabas desde el punto de vista práctico que están en la normativa, que es el proyecto que ustedes están discutiendo por su intermedio. Los gestores, Fundación Ronda, Estudio Colombara, al cual se adscriben varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellos Desafío Levantemos Chile, ONG Inclusiva, el Comité de Crisis, ¿ya? Que permite, junto con esto, convocar tanto a diputados como a senadores para generar lo que se ha denominado como una especie de bancada transversal que apunte a tomar esta ventana que se produce respecto de lo que es la modificación del proyecto de ley e incorporar algunos elementos que hemos visto que son parte integral de esta normativa y que pudieran ser mejorados dentro de este proceso. En este caso, el tema de las propuestas tiene varias condiciones o varias etapas, pero dentro de ello, bueno, está la gobernanza institucional, está la reconstrucción y las normativas en casos de emergencia, que es un aspecto que está incluido dentro de la normativa de urbanismo y construcción, en la Ley General de Urbanismo y Construcción, pero que en este proceso de reconstrucción del mega incendio del 2 y 3 de febrero del 2024, hemos tenido como afectados una serie de dificultades que hacen que esto sea necesario revisar, complementar y eventualmente modificar, y aprovechando esta instancia poder incorporarlos dentro de este proceso como un aspecto importante y relevante para tenerlo en consideración. Junto con eso está también todo lo que tiene que ver con la gestión de emergencias, que esto lo incluye, ¿ya? Y también el tema presupuestario, que de alguna manera dentro de los presupuestos no están incorporadas, y en particular el tema habitacional. ¿Por qué? Porque se ha visto solo como un proceso de carácter general
y en ese sentido no tenemos el contexto como para que el presupuesto lo tenga considerado, ¿ya? Nosotros hemos levantado como comité de crisis, en conjunto con alguna asociación, con la Cámara Chilena de Construcción y otras instancias, un proyecto propio de reconstrucción, que hemos tenido las trabas que mencionamos dentro de la ordenanza, básicamente por los permisos y básicamente por lo que es la tramitación. Tiempos, que es muy atingente a lo que ustedes están viendo, y todo lo que tiene que ver con los permisos y con las condicionantes para una reconstrucción producto de una catástrofe. Eso sin considerar todas las trabas burocráticas por aplicar elementos o alguna normativa que es de carácter general, no en tiempos de crisis. Y en la propuesta de reconstrucción, que es la que nosotros llevamos adelante como proceso, tenemos un aspecto que es relevante y que lo va a tocar desafío, que ha tenido en estos procesos de emergencia y catástrofe una cercanía con todas las trabas y con todos los elementos que condicionan esta situación en el ámbito normativo para poder incorporarlos, ojalá, en este proyecto de ley como aspectos importantes a relevar dentro de las condicionantes que estamos viendo y estamos viviendo quienes fuimos afectados por el incendio del 2 y 3 de febrero. Tiene que prender el micrófono. Y sí, y su nombre de representación para el efecto del acta y de la grabación. Constanza Arce, líder de arquitectura, Desafío Levantemos Chile. Vamos a presentar. Bueno, nosotros por parte de Desafío Levantemos Chile vinimos aquí con la idea de entender y comprender efectivamente cuáles son las problemáticas en el proceso de permisología y de aprobaciones, tanto en permisos de edificación como recepción. Uno de los focos más importantes que tenemos nosotros es también entender el impacto social que esto tiene, cuáles son las expectativas y las esperanzas que tienen también los beneficiados. Es súper difícil, como conocedores del terreno, llegar y entender y poder entregar una respuesta a cada uno de los beneficiados de cuándo, cómo y en qué minutos se van a entregar estas ayudas frente a catástrofes de emergencia. Por lo mismo, en relación al proyecto de ley, la obtención de documentación que se requiere, las escrituras, los roles, cada uno de los entes, cada uno de los puntos que se requieren dentro del formulario de edificación, de permiso de edificación, tanto para obra nueva como para reconstrucción. ¿Cuál es esta complejidad de la demora? Obviamente es la elaboración de la carpeta y dentro ya lo que ahonda el proyecto de ley es el tiempo de respuesta que tiene tanto la Dirección de Obras como también el Ministerio de Transporte Público, entendiendo que estos son tramitaciones que sí o sí tienen que pasar por ambas entidades, en donde también entender la envergadura de estos informes frente a una catástrofe. Nosotros estamos enfocados también en poder reaccionar de manera inmediata y por eso mismo entendemos que si bien hay que entregar una cierta cantidad de papeles y procesos administrativos que son necesarios para una reconstrucción, también entendemos la urgencia que tiene cada una de estas familias y cada una de las personas que componen estas familias para poder volver a tener su vivienda. Por lo tanto, una de las cuestiones también que nosotros queremos poner en la mesa son distintas solicitudes que se hacen en diversas direcciones de obra. Creemos que no hay un lineamiento en cuanto a cuáles son las solicitudes para hacer la reconstrucción. Uno de ellos es el estudio mecánica de suelo, que como bien entendemos el formulario de reconstrucción frente a catástrofes se realizó en el 2010, entendiendo cuáles fueron las condiciones del terremoto y cuáles fueron sus afectaciones, pero también creemos importante poner en la mesa que requerimos de una actualización. Ya no somos un país de catástrofes solamente con terremotos, tenemos incendios, tenemos aluviones, tenemos tornados y por lo tanto creo que cada respuesta, tanto de los entes municipales como los entes más privados, tenemos que corresponder y responder a cada una de las catástrofes en específico, no generalizar, sino que también entrar un poco más allá y entender cuáles fueron las afectaciones en cada una de las familias. Lo mismo con planimetrías que en viviendas que ya fueron regularizadas se vuelven a solicitar, entendiendo que
estas venían desde una normativa vigente y por lo tanto al ser reconstrucción, estas tienen que mantener su misma geometría, sus mismas condiciones, por lo tanto planimetría que responde tanto a, como mencioné anteriormente, mecánica de suelo o las rasantes, que es la limitación de la altura. Creemos que también es importante entender que son procesos que van gastando tiempo y que van en algún sentido entorpeciendo la agilidad que podemos tener en conjunto con la entidad público-privada y los procesos administrativos de aprobaciones. Lo mismo sucede con planos de emplazamiento y ubicación y entendiendo también que hay un análisis de normativa térmica que distintas entidades van solicitando este análisis, pero también recalcando que tenemos que respaldar y tenemos que condicionarnos y construir en base a esta normativa técnica. Ya no podemos dejarlo de lado, sino que también son condiciones de vida dentro de una misma vivienda. También creemos importante que hay una rotación del personal revisor, que es importante recalcar que una vez que estamos en el proceso de reconstrucción, el revisor a veces no se mantiene en una misma persona, por lo tanto, esto entorpece y obviamente esos 30 días de revisión pueden pasar a ser un poco más y por lo tanto el proceso de reclamación puede ser un poco más tedioso y puede ser un poco más entorpecido por este cambio administrativo y también viéndolo por los dos lados, cuando hay cambio también de arquitectos o profesionales o como también cuando hay cambios de revisores internos del ente municipal. Lo mismo con la solicitud de certificados de dotación. Estamos hablando de viviendas que, repito nuevamente, están siendo reconstruidas y por lo tanto estos certificados y las factibilidades ya fueron entregadas en su minuto y por lo tanto volver a solicitarlas también hace que el proceso de elaboración de carpeta o las observaciones que se emiten también son de extensión de tiempo un poco más largo y por lo tanto el proceso de reconstrucción se va haciendo un poco más extenso. ¿Cuáles son las propuestas y qué es lo que ponemos aquí arriba de la mesa? Es que tengamos una base de datos y digitalización de antecedentes en el cual donde podamos tener la observación tanto del Servicio de Impuesto Interno, Conservador de Bienes Raíces, de la Municipalidad, información relevante que nos permita también entregar una carpeta de permiso de edificación y de recepciones que contenga toda la información correcta de la vivienda, pero que al mismo tiempo nos permita agilizar los procesos y poder llegar a una solución de manera mucho más rápida. Entregar un equipo designado por ambas partes, equipo designado por quien está solicitando los permisos y las recepciones y también un equipo designado para quien está haciendo la revisión. Como mencionaba anteriormente, que sea un equipo consolidado, que esté en conocimiento de cuál fue la envergadura de la catástrofe, cuál es el seguimiento y cuáles son las propuestas que se están haciendo en base a la reconstrucción. También creemos importante priorizar, creemos que llegar a terreno y ver a familias acomplejadas, ver a familias que no tienen solución, que no tienen los recursos para salir adelante, llegar con una ayuda, con un apoyo, con una oportunidad. Creo que es importante priorizarlo y agilizarlo porque en el minuto en el que lo dejamos de hacer, también esas familias quedan en la misma situación en la que fueron resultantes por la catástrofe. Por lo tanto, creemos que es importante también priorizar dentro de las gestiones municipales, quizás poner en primera fila a los permisos de edificación de gente en reconstrucción. Y por último, acortar tiempos de aprobación y recepción, entendiéndose exclusivamente en una situación de catástrofe. Como mencionaba anteriormente, cada catástrofe tiene sus condiciones y tiene sus atenuantes, pero también entendiendo que la ayuda pudiese llegar de manera más eficiente y más rápida si es que podemos acortar estos tiempos tanto de revisión como también de subsanación de observaciones. 60 días quizás puede ser un poco muy extenso y eso nos da la dilatación de poder extender más el proceso de aprobaciones. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la Fundación Ronda, al Comité de Crisis del Olivar y también a Desafío Levantemos Chile por su presentación. Ahora sí tenemos quórum, así que voy a abrir, en nombre de Dios y la Patria, se abre formalmente la sesión. Sí, no, ya habíamos comenzado en comité. Sí, aprovechemos de dar la cuenta, después le ofrecer la palabra a Vicente que me ha pedido también. Muchas gracias, presidente. Bueno, se han recibido diversos oficios de reparticiones públicas dando cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos. Asimismo, se recibió un oficio del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo informando acerca de acciones y querellas deducidas por el Servio, lo anterior en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuesto. Además, ha llegado una comunicación de la Contraloría General de la República en que remite una propuesta en relación con el texto del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer y modernizar el sistema de planificación territorial del país.
También se recibió una comunicación del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo en respuesta a un oficio de esta comisión con información relacionada con la valorización del costo de habilitación del terreno de que dispone el Comité Villa El Sol de la localidad de Minas de Punahue, comuna de Los Lagos. Por otra parte, el señor subsecretario del Interior, contestando un oficio de esta comisión, remitió información acerca de las medidas adoptadas luego del sismo ocurrido el pasado 6 de junio de 2025, con especial mención a lo relacionado con la región de Atacama. A su turno, la señora ministra de Obras Públicas, respondiendo a un oficio de esta comisión, hizo llegar antecedentes relativos a los avances en las obras involucradas en el plan de reconstrucción de la región de Atacama, elaborado como consecuencia de los aluviones que afectaron a dicha zona el año 2015. Además, la señora directora de Presupuesto, contestando un oficio de esta comisión, remitió información acerca del avance en las gestiones tendientes a materializar la movilidad de los vecinos del condominio Pedro León Gallo de la región de Copiapó. Todos los documentos pertinentes ya fueron enviados a vuestros correos. Finalmente, el señor Ministro de Vivienda y Urbanismo hizo llegar una invitación para participar en la ceremonia de cuenta pública correspondiente a la gestión 2024 del MIMBU y a sus principales desafíos para este año en materia de vivienda Barrio Ciudad, actividad que se realizará el martes 29 de este mes en Talcahuano. Esa es la cuenta, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Varios, senador Espinosa. En el punto varios, solicitar un oficio por parte de los colegas al señor Ministro de Vivienda con el objeto de que se pueda evaluar la situación, ¿no es cierto?, relacionada a los proyectos en mi región de los lagos, en particular de los DS27. Tenemos empresas que nos reclaman, o alcaldes, y sobre todo la comunidad que nos reclama, ¿no es cierto?, demoras de 6-7 meses para pagar un proyecto de DS27. Todos sabemos que las empresas que se dedican al trabajo de los DS27 son empresas que, siendo muy buenas ejecutoras, muchas de ellas no tienen espaldas económicas para soportar 6-7 meses. Entonces, ¿eso qué provoca? Por ejemplo, que hoy día pongamos en riesgo, voy a dar un caso puntual, un proyecto del gobierno regional de 1.500 millones de pesos, un estadio que durante 7 años Fresia como comuna esperó. Se adjudicó una empresa esas obras en buena lid, y hoy día, ¿no es cierto?, esas obras de Fresia están absolutamente retrasadas, producto de situaciones impagas durante meses de proyectos que ya están terminados. Eso es lo peor. Proyectos ejecutados 100%. Vicente, para que nos ayudes, por favor. Proyectos que ya están 100% ya entregados, los hitos. No es explicable, ¿sabe por qué? Y no es por defender a una empresa, nunca va a ser mi objetivo ese, pero los llego a comprender. Esto es lo mismo que nos pasa en la región de los lagos con la conectividad. Hay empresas, esas sí que tienen espaldas económicas grandes, que el Estado les debe 1.000 millones de pesos 8 meses, 12 meses, por todo el proceso. Entonces ellos nos dicen cómo pagamos los operarios, cómo pagamos el combustible y cómo podemos seguir prestando el servicio como ganamos la licitación. Entonces, en este caso que estoy hablando de los DC27 es vergonzoso ya que se tiren las pelotas de un lado desde el Servio a la Ceremi, la Ceremi al Servio, y pongamos en riesgo obras que después nos van a hacer que nos ocurra lo que está viviendo hoy día, por ejemplo, el alcalde de Puerto Vara, con el estadio Valdo Klein de Puerto Vara, que con un plata de un proyecto del gobierno regional lleva paralizado 8 años. Un estadio que partió valiendo 1.800 millones de pesos y ya cuesta 4.000 millones de pesos. ¿Quién pierde ahí? Pierde toda la comunidad de la región. Entonces yo le hago un llamado al ministro a que esto debe ocurrir en otros lugares del país también, pero lo que pasa es que mi región tiene alta ejecución de DS27. Y repito, esas empresas, con esto termino, esas empresas que se adjudican DS27 pueden ser muy responsables, pueden ser muy buenas ejecutoras, pero también llega un momento que no resisten más si tienes en su arca $500,000, $1 millón no pagado por plata del Estado. Entonces yo creo que el Estado tiene que cuidar a sus buenas empresas. Debe condenar a los que lo hacen mal, a los que se roban la plata de la gente o dejan botar una obra. Pero si tenemos empresas que hacen bien la pega, disculpe, presidente, que me extiendan esto, estoy molesto, porque ayer el alcalde de Fresia estaba muy preocupado porque llegó una junta directiva del Consejo Regional a Fresia, porque claro, la ejecución presupuestaria de una obra de 1.500 millones está baja cuando estamos en la mitad del año porque
se ha ido retrasando las obras producto de que otra entidad del Estado, en este caso el Servio, no ha pagado. Yo he hablado con la directora, con todo el mundo para que se puedan agilizar estas cosas, pero... ¿Y los dirigentes? La presión de los dirigentes hacia nosotros también, de que no, que se va a quebrar la empresa y se va a ir, no va a dejar votados, llevamos 7 años. Esa es mi preocupación, para que lo digo en términos generales, no con alguien en particular, pero ese proyecto específico está en riesgo hoy día de quiebra inminente de una empresa por no pago del Estado. Muy bien. Senador, y solicita un oficio al Ministerio de Vivienda, Vivienda. un oficio de información sobre ese proyecto en particular. Desde los proyectos de ese 27 en de ese- particular, en general de la región. porque se están demorando, repito, 5, 6, 7 meses en proyectos que ya están entregados, eso es lo que quiero decir. Muy bien. ¿Habría acuerdo con el oficio? Sí. De acuerdo. Muy bien. Sí, senador Durana. Presidente, muchas gracias. Solamente quiero solicitar a la Comisión de Vivienda, voy a ingresar los documentos a través de la Secretaría para que puedan primero oficiar al señor Ministro de Vivienda y luego también poder ser recibido la agrupación de familiares que se están viendo afectados producto de un marco de fiscalizaciones masivas e irregulares realizadas por Servio Arica y que están dirigidas especialmente a personas en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, mujeres jefas de hogar, niños, niñas, adolescentes, incluso han sido objeto de revocación de subsidios habitacionales, fiscalizaciones retroactivas y en muchos casos de desalojos forzados con uso de la fuerza pública. Aquellas personas que efectivamente no cumplen y vulneran las garantías mínimas, obviamente que se tiene que ejecutar la norma, pero cuando se trata de juicios ejecutivos, sin dar la posibilidad para que las familias puedan efectivamente defenderse y poder demostrar que sí efectivamente viven en sus respectivos departamentos y solamente se genera una cultura de sacarlos, creo que eso es bastante grave y vulnera obviamente a la familia que creemos que está protegida por el Estado de Chile. No han sido recibidos por nadie, ni siquiera por las autoridades regionales han sido recibidos, están solicitando audiencia al señor ministro, tampoco han sido recibidos y yo pido que a través de esta comisión se pueda tomar un acuerdo para oficiar al señor ministro y puedan ser recibidos para que al menos alguien la escuche. Los abogados saben que un juicio ejecutivo muchas veces llega y funciona en función de una antigua ley Corby, pero creo que en este caso en particular el caso a caso es muy importante porque si no, obviamente, usted comprenderá lo que significa la pérdida de un bien familiar. Gracias, presidente. Gracias, senador. Entonces, esos antecedentes usted los hace llegar a la comisión para hacerlos llegar también al Ministerio de Vivienda. ¿El oficio habría acuerdo con el oficio? Sí. Y le pedimos obviamente al Ministerio de Vivienda que pueda recibir los antecedentes, analizarlos y la solicitud al menos de audiencia por parte de las autoridades regionales en primer lugar, en primer caso, ¿no? Serviu, Seremía. Antes de darle la palabra a Vicente, que me había solicitado por la presentación anterior de Desafío, Levantemos Chile, nosotros estamos convocados al término de la sesión a una votación en general del proyecto de ley. Estamos tramitando este proyecto para agilizar la obtención de permisos de urbanización y edificación. Es votación solo en general para después ir a la sala y abrir un plazo de indicaciones. Pero entiendo que el senador Durana, y por eso quería pedirles el acuerdo antes que se me vaya, senador, él está reemplazando al senador Sandoval, ¿no? Entonces, les quería pedir si podíamos abrir la votación ahora y escuchar igual después a nuestros invitados y así el senador no tenga que estar entrando. ¿Habría acuerdo en eso, en abrir la votación? Vale. Y después escuchamos obviamente y generamos la... Por eso, abrimos la votación, secretario, del proyecto en general del boletín 17.287-14. Muy bien, señor presidente. ¿Se vota entonces en general el proyecto, senador Sordurana?
Disculpe que me tenga que retirar, presidente, pero vamos a ir a encontrar a sicario ahí en Comisión de Constitución y de Seguridad. Sí, pasó por Arica. Voto a favor. Senadora Soler Proboste. Presidente, yo voto a favor en este proyecto de ley en general y me parece importante que vaya a la sala, que se abra un plazo de indicaciones, pero además no puedo dejar de señalar en que a mí me parece muy importante que en esta comisión técnica estemos escuchando a todos los actores de la cadena en materia de permisos de edificación, porque lo que no puede pasar es que por agilizar finalmente terminemos rebajando los estándares en materia de fiscalización y de seguridad de lo que se va a construir. Lo digo, presidente, porque cuando se discutieron a propósito del proyecto de permisos sectoriales, se modificaron cuerpos legales en materia de Dirección General de Agua, Código de Minería, se debilitaron las funciones de organismos fiscalizadores como la Dirección General de Agua, el Servicio Agrícola y Ganadero, el Servicio de Salud, Serna Geomín, entre otros, y nunca hubo una discusión técnica. Nunca hubo una discusión en las instancias que debían ser. Nunca hubo una discusión en las comisiones técnicas de poder colocar, como lo hemos hecho en esta comisión, de escuchar a todos los intervinientes en una cadena en materia de permisos. Entonces, creo que agilizar sí, pero con responsabilidad. Y eso exige también reforzar los órganos públicos reguladores, clarificar la normativa vigente, elevar las especificaciones técnicas que tienen que cumplir también las empresas. Entonces, voto a favor, entendiendo que se abre un plazo para presentar indicaciones y que vamos a seguir escuchando también distintos actores. Eso, presidente. Senador Soler Espinosa. Quiero fundamentar mi voto. Yo no estoy en contra del proyecto, pero tengo igual que la senadora Proboste mis aprehensiones. Yo creo que el proyecto necesita financiamiento del Estado. Si los DOM no tienen funcionarios acorde, ¿no es cierto?, a la proporcionalidad de población, va a ser letra muerta. Me preocupan algunas cosas, por eso es bueno el plazo de indicaciones. Aquí se ha señalado que no es así, pero todavía surgen muchas dudas respecto a que hay como una criminalización del cargo de director de obra. La falta de recursos físicos humanos en los DOM, vehículos, personal. Queremos agilizar la aprobación de expedientes, pero si no hay profesionales que estén dedicados a ello, va a ocurrir lo que nos está pasando en Osorno hoy día, por ejemplo, que la directora de obra, que hace la pega como de 4, esté con licencia laboral, otorgada por la ASH, producto de la sobrecarga. Y eso pasa en muchos lugares del país. Y si ella está en esa condición, va a significar más retrasos ya en una DOM complicada como la de esa comuna. Se necesita un revisor con exclusividad cada 30.000 habitantes, por ejemplo, pero que ello sea por ley, no al arbitrio del alcalde de turno, porque a los alcaldes no les interesa colocar funcionarios en los DOM. Les interesa colocar operadores políticos en otras áreas, en las DIDECO. Si el municipio tiene el tope de contrataciones por la ley ya contratado, entonces que esta ley autorice, ojalá va a poder pasarse del tope. En otro plano, los plazos para la revisión de expedientes reales, es decir, días hábiles y no días corridos, porque como lo dijeron, lo explicaron ellos mismos acá, ellos son los únicos funcionarios del país que por ley les corren los días corridos, es decir, se supone que trabajan sábado y domingo, entonces igual ahí hay una distinción importante. Y que el cargo de DOM también sea por ley como director esencial y que ello vaya con un grado correspondiente. Esas cosas y muchas más probablemente las tendremos que trabajar con el Ejecutivo, pero creo que, repito, mi preocupación central es que el proyecto tiene que tener recursos para mejorar las dotaciones, que es el principal problema que tenemos en regiones. Sobre todo, presidente. Voto a favor. Señor presidente. Sí, también brevemente fundamento el voto. Yo creo que en la primera sesión, cuando escuchamos a la asociación de la DOM, digamos, a nivel nacional y también algunas regiones, los lagos, otras regiones, una de las preocupaciones es que el proyecto pueda tender a criminalizarlos, ¿no? Y me parece que en la discusión quedó bastante claro que no era así, pero en el texto puede haber, en la redacción del texto, alguna alusión o alguna interpretación, y por tanto me parece que ese tipo de redacciones hay que revisarlas. Más algunas otras recomendaciones que hemos recibido, ¿no?, de las distintas audiencias, desarrolladores. Ahora mismo vamos a terminar de escuchar
las audiencias y han entregado insumos que pueden servir a mejorar el proyecto que viene presentado a la Cámara de Diputadas y Diputados, y por tanto el hecho de que lo votemos solo en general ahora, que pase a la sala y después se abre un plazo de indicaciones para poder mejorarlo y despejar cualquier duda, ¿no?, respecto a que esa agilización de obtención de permisos de urbanización y edificación sea con estándares, no rebajar estándares, y al mismo tiempo también evitando la criminalización de los DOM o la supuesta criminalización de los DOM. Voto a favor. Muy bien, señor presidente. Entonces queda aprobado en general unánimemente el proyecto, 4 votos contra 0. En general, nos permite seguir escuchando las audiencias y, bueno, Vicente Burgos del MIMBU me había pedido la palabra para reaccionar a algunas de los elementos de la presentación de desafío recientemente que escuchamos. Y luego le ofrecemos la palabra, también tenemos a José Ramón Ugarte, ¿no?, le damos la bienvenida, de la Asociación de Oficina de Arquitectos de Chile, y bueno, y también obviamente el Colegio de Arquitectos, que ya le habíamos presentado a Beatriz. Vicente. Gracias, presidente. Por su intermedio, solo quería referirme, no esperar al final, sino que hacer referencia a la presentación que recién recibimos, porque me parece que el tema de la reconstrucción es tan urgente, y también tenemos un proyecto de ley que apunta, digámoslo así, a un punto de vista más general, pero creo que es importante dar cuenta de lo que estamos haciendo en reconstrucción en temas normativos, que son justamente, y esto quiero lo puedo decir con tranquilidad, materias bastante coincidentes con lo que aquí se propone. De hecho, yo diría que al menos en todo lo que vi en cuestiones específicas no se requiere una modificación legal. Hoy día estamos respondiendo a observaciones que son bastante pocas. El decreto número 28 del año 2024 está en Contraloría General de la República. Este es un decreto que lo que pretende justamente es tramitar de forma más rápida los permisos de edificación y recepción de las zonas de reconstrucción, de las zonas de catástrofe, todos los permisos de reconstrucción. En particular, la mecánica de suelo que fue referenciada se exime justamente de estos permisos de edificación, actualizando la normativa respecto a lo que se estableció el año 2010, que fue una implementación del artículo 116 bis letra D, que fue la modificación normativa que se hizo en ese entonces, justamente a propósito del terremoto, y que efectivamente estableció la mecánica de suelo como un elemento general, siendo que hay desastres que no la requerirían, como en este caso los incendios. Estamos de acuerdo con eso. Segundo, se habló también de los rasantes y también, si bien no se mencionó acá, también respecto a los distanciamientos a normativa, que efectivamente también se está eximiendo a través del decreto 28. O sea, esto debiese estar en funcionamiento bastante rápido. O sea, nosotros esperamos que el 15 de agosto ya tengamos el reglamento actualizado. Pero quiero agregar algo más. A partir de la ley de agilización de permiso de edificación, digámoslo así, 1, que fue la que se aprobó el año pasado, se hicieron una serie de modificaciones, ¿no es cierto?, con unanimidad del Senado, dentro de las cuales está la modificación del procedimiento de reclamación, estaba la especificación del rol de los directores de obras municipales, se hizo una modificación en la ley orgánica de municipalidades, sin bajar los estándares, por cierto, senadora, por su intermedio, señor presidente, pero apuntando justamente a una modernización de los permisos. Y una de las materias que se tramitó fue que se otorgó una potestad reglamentaria, o sea, se encomendó a la Ordenanza General de Términos y Construcciones establecer bajo qué condiciones se iba a establecer el mecanismo de declaraciones juradas para aquellas materias de permiso de edificación. Y luego nosotros emitimos esta reglamentación a participación del público en marzo de este año. Y dentro de las declaraciones juradas que se están proponiendo hoy día, que están en SECPRES, este es un decreto que ya tiene número, el decreto número 10 del año 2025, se está estableciendo dentro de aquellas que los permisos de edificación para viviendas en zonas de reconstrucción también van a ser parte de esta declaración jurada. Esto es, que la Dirección de Obras Municipales ya no revisa el permiso de edificación, sino lo que tiene que hacer es fiscalizar el cumplimiento de normativa que ya va a estar rebajada por el decreto número 28. En consecuencia, nosotros esperamos que ojalá de aquí a octubre o noviembre, la declaración jurada para los casos de reconstrucción ya sea una realidad. Y esto va a cambiar de manera bastante importante, suena mal, de forma dramática, diría yo, la forma en que se tramitan los permisos de edificación en zonas de catástrofe. En consecuencia, me parece que
las propuestas que se estaban discutiendo acá, presidente, son más bien de potestad reglamentaria y, en mi opinión, y nosotros podríamos oficiar respecto a cómo se está cumpliendo, a la presentación que se hizo por parte de la Fundación Ronda y Desafío Levantemos Chile, imagino que hay otras también. Yo diría, a primera vista, que está todo canalizado a través de modificaciones reglamentarias que se estaban tramitando con anterioridad a esta modificación legal y que ciertamente los tiempos de normación reglamentaria tienen algunos tiempos, pero que hemos tramitado con urgencia y que esperamos poder tener publicadas antes de fin de año. Eso, señor presidente. Muy bien, gracias, Vicente. A continuación vamos a escuchar a Beatriz Buccicardi del Colegio de Arquitectos de Chile. Le ofrecemos la palabra. No, adelante. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Un honor para el Colegio de Arquitectos continuar en esta extensa batalla de cambios, de modificaciones legales para ir mejorando. No vemos que esto es la panacea, pero creemos que, y agradecemos mucho, sobre todo la participación de la Cámara en este tema. ¿Ya? Creo que hemos trabajado bastante, nos queda mucho por hacer, pero tenemos 3 observaciones que son importantes para nosotros, porque nos vamos a referir nada más que a estas modificaciones. El tema general ya lo hemos visto en otras oportunidades. Con respecto a la admisibilidad, en el artículo 118 se introduce un nuevo indicador que dice que va a haber un proceso en las direcciones de obra que tiene que durar un tiempo muy limitado para revisar si el proyecto es admisible o no que sea presentado en esos lugares. Nosotros pensamos que esto es un trámite más, que es aumentar la democracia, que no tiene ningún sentido, ¿ya? Y que va a repercutir en más demoras, ¿ya? Cuando se entrega un proyecto de edificación con todos los problemas que hay un revisor que se dedica a eso, y lo primero que ve es eso, y va a ser parte de las observaciones. Creemos que estamos inventando un nuevo proceso, ¿ya? Y para nosotros eso es necesario eliminarlo de la propuesta, ¿ya? Ya tenemos bastantes organismos que intervienen y personas para inventar un nuevo trámite que no se justifica, digamos. Así que en ese sentido creo que hemos conversado bastante, eso nos parece que no es importante. El otro artículo que tenemos algunas observaciones es lo que nosotros llamamos el silencio negativo, o lo que indica el artículo 118 ter, en la letra F, que las secretarías regionales ministeriales deberán resolver fundadamente los reclamos de los plazos de 40 días hábiles, contado desde el vencimiento de los plazos previstos en la letra D y E. Lo que viene a continuación dice, para efecto de lo dispuesto en el artículo 118t, se considerará rechazado el reclamo si la Secretaría no se pronuncia dentro de ese tiempo. La experiencia nos hace pensar que todos los reclamos que no tengan una respuesta por parte de la Secretaría en ese tiempo van a ser rechazados. No creemos que es la Secretaría ni un tiempo el que vaya a rechazar un permiso sin ninguna revisión. Por lo tanto, una propuesta que hacemos es que ese rechazo que haga la Secretaría sea instancias de una solicitud del propietario del proyecto o de la persona que lo represente, un individuo, ¿ya? Si estamos hablando de plazo, estamos hablando de repente casi de años, ¿ya? Y ponerle un plazo, aunque sea de 30 días, de una actividad nueva que le estamos considerando al Serviu, creemos que tiene que haber una instancia más de conocimiento del proyecto, en el cual se pueda alargar ese plazo,
indefinidamente, hasta que en algún momento el propietario diga, basta, me voy a la justicia. ¿Ya? Eso es, que nosotros llamamos este silencio negativo, digamos, no estamos absolutamente de acuerdo que así sea. Y en el último punto es que estamos absolutamente avalando y apoyando que los proyectos requieran una aprobación del informe de mitigación sean exigidos en la recepción final. ¿Ya? Eso es clarísimo para nosotros, que es un tema que dilata sin posibilidad de ir avanzando en la revisión de arquitectura. Para el ingreso de permisos, para el ingreso de los permisos se han exigido el comprobante de ingreso de la información de mitigación o el certificado que diga que no lo amerita. Con eso basta, ¿ya? Y el resto se verá en la recepción final. Y un tema que nos preocupa a nosotros, que hay un intercambio de informes entre la Ceremi y las DOM. Y no las DOM solamente, sino que otros organismos municipales. Nosotros solicitamos que esos informes se refieran solamente al tema de mitigación del tránsito. No intervengan otras aprehensiones que puedan tener esos organismos. Porque pasa, por eso lo estamos diciendo, ¿ya? Si se tienen que contar al Ministerio de Transporte cuáles son los problemas y las apreciaciones que tiene un municipio con respecto a las observaciones de tránsito, sean exclusivamente esas las que intervengan en el informe municipales, ¿ya? Eso, no sé en qué parte puede estar, digamos, pero que se refiera solamente a los temas que le competen al Ministerio de Transporte. Muchas gracias, senadores. Muy bien, muchas gracias, Beatriz Buchicardi, en representación del Colegio de Arquitectos de Chile. A continuación, si les parece, terminamos la ronda de presentaciones y ahí abrimos consultas y comentarios de la comisión. En representación de la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile, el presidente del Comité de Normas, José Ramón Ugarte. Bueno, muy buenos días. Presentamos nosotros una minuta muy breve de dos páginas respecto del proyecto de ley y después acompañamos sobre el texto comparado que nos hicieron llegar algunos comentarios, observaciones más específicas. Nos parece primero reconocer y felicitar a la Cámara de Diputados y a esta comisión también, respecto de seguir buscando ajustes a la normativa aplicable a la tramitación de los permisos para facilitar su tramitación. Son muchos los elementos que intervienen en una revisión de los proyectos antes de los permisos y después de las recepciones. Y muchos de ellos presentan fallas importantes en la parte normativa, que es una parte de los antecedentes o de las cosas que regulan la forma en que se hacen estos trámites. Hay otras cosas como lo que nombró, por ejemplo, el senador Espinosa recién, respecto de la falta de dotación en las direcciones de obras municipales para hacer frente a la labor de revisión que tienen que hacer. Y yo extendería exactamente lo mismo a la falta de dotación que existe en muchas secretarías regionales ministeriales para la revisión de los reclamos que se presentan. Con casos notables como la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda de la región metropolitana, en que actualmente está teniendo unos plazos larguísimos para responder cualquier reclamo, cualquier presentación que se haga, plazos de más de un año, que tiene eso como efecto práctico el que se anula el proceso de reclamación, porque los plazos tan extensos no hacen posible que el propietario esté a la espera de una respuesta de la Ceremi frente a un reclamo. Entonces lo que lleva es a
agachar la cabeza y aceptar cualquier cosa que se le ocurra a la Dirección de Obras Municipales para poder encontrarse con el permiso. Y eso es dañino para la actividad en general, el no tener una segunda instancia para entregar argumentos y verificar si las observaciones que se están entregando por la Dirección de Obras antes de otorgar un permiso son las adecuadas o no, o frente al rechazo de una solicitud. Si eso no funciona es un asunto grave y está pasando hace demasiado tiempo en varias Ceremis a nivel nacional, especialmente en la región metropolitana. Eso obviamente que son cosas extranormativas. Nuestra legislación dice que son los jefes de servicio los encargados de velar porque el personal a cargo y las instalaciones y los antecedentes técnicos que tengan para ejercer su función deben ser los necesarios para cumplir los plazos y los requisitos que establece la legislación, pero lamentablemente eso no ocurre en la realidad. Volviendo al proyecto de ley, coincido plenamente con lo expresado recién por el Colegio de Arquitectos respecto de incorporar un nuevo procedimiento teóricamente corto respecto de examen de admisibilidad de las solicitudes cuando llegan a la Dirección de Obra. Pensamos que no es necesario, que para eso está el revisor que puede ver los antecedentes con un plazo bastante mayor y con más profundidad. Y hacer ver también que en la práctica el examen de admisibilidad muchas veces es algo más complejo que lo que parece su título. No se trata solamente de verificar que aquellos antecedentes que salen señalados en el artículo correspondiente a la ordenanza general como que deben presentarse con una solicitud de permiso, vienen en la carpeta que se está ingresando. Y eso porque, incluso está en la redacción del proyecto, hay antecedentes que o no se requieren de los que están en la lista de la ordenanza general o son antecedentes que tienen alguna discrepancia respecto de la información que está en el permiso en el proyecto de arquitectura. Caso típico que se repite en distintas partes son el requerimiento de las factibilidades de agua potable y alcantarillado, en que los servicios de agua potable y alcantarillado tienen una forma de calcular la necesidad de dotación de agua para un proyecto determinado. Les llama usuarios a la cantidad de usuarios que ellos estiman mirando el proyecto van a ser los que va a tener ese proyecto, y esa cantidad de usuarios no es coincidente con un factor que se llama carga de ocupación, que es la cantidad de gente que se supone que va a estar habitando un proyecto determinado. Entonces, ante la discrepancia, sucede muchas veces hoy día en las actas de observaciones que se señala tiene que actualizar la factibilidad de agua potable porque no coincide con la información del proyecto de arquitectura, siendo que son cosas distintas. El parámetro para medirlo son distintas y no tiene por qué coincidir exactamente el número de usuarios que determina el servicio de agua potable con la carga de ocupación, que es otra cosa y que tiene que ver con normas de seguridad que está en el proyecto de arquitectura. Eso, llevado a los 3 días de examen de admisibilidad, puede provocar que muchos proyectos queden rechazados por discordancia entre los certificados de factibilidad y la información de carga de ocupación del proyecto. Y son cosas que se pueden resolver de manera bastante simple, hablando con el revisor del proyecto dentro de los plazos que están establecidos para explicar cuáles son las diferencias entre una cosa y la otra. Pero en una cosa cortita de 3 días que puede implicar el rechazo del ingreso, no está esa instancia y pensamos que va a provocar un taco que claramente es innecesario. Respecto al silencio negativo, comparto también con la representante del colegio en que está semi-redactado de esa forma en el proyecto de ley, pero podría ser un poquito más claro respecto a que se necesite la solicitud del propietario para declarar rechazado un proyecto cuando se cumplen los plazos. Y finalmente, dos cosas.
informes de impacto vial, que ha sido uno de los temas recurrentes respecto de su efecto en la tramitación de los permisos, dado que se requiere hasta antes de la ley de agilización 1 el tenerlos aprobados por la Seremi de Transporte. Nos parece muy bien la medida por ahora de postergar en la mayor medida posible los informes de mitigación vial para la recepción final y no para el permiso. Hay 3 categorías de informes, los básicos, los medios y los más grandes. Los básicos y los medios se estarían pasando a la recepción final y solo los más grandes para el permiso. Sin embargo, 2 cosas. Uno, la ley de aporte al espacio público es una ley que tiene muchos problemas. Entre otras cosas porque fue redactada por equipos del Ministerio de Transportes de la época, sin la necesaria coordinación con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y por lo tanto hay un enfrentamiento entre conceptos urbanísticos y conceptos de transporte que muchas veces llevan a calles sin salida. Resolverlo es posible, pero se necesita entrar un poco más a fondo respecto de lo que es ese proyecto. Mientras tanto, el postergarlo nos parece correcto. Haría sí una mención, relevar algo que también dijo el representante del Colegio de Arquitectos respecto de que las observaciones que hagan las Seremi de Transportes como cabeza de lo que se llama la ventanilla única para revisar los informes de impacto vial digan relación estricta con aquellas materias que están definidas en la ley de aportes y no con otras cosas. Y eso no se hace hoy día. Hoy día las Seremis de Transporte entienden que su labor es solamente de coordinación con las distintas entidades que son consultadas cuando reciben un informe, normalmente 7, 10, 12 organismos distintos, y reciben las observaciones de todas esas entidades y hacen un refundido de todo lo que recibieron y lo manda entonces la Seremi de Transporte como observaciones de la ventanilla única al propietario para que las resuelva dentro de un determinado plazo. Y en la realidad resulta que, sin exagerar, la mitad de esas observaciones no tienen nada que ver con aspectos que están en la ley de aportes. No tienen que ver con flujos de tránsito, no tienen que ver con medidas de mitigación, sino que tienen que ver con elementos accesorios que muchas veces colocan las municipalidades o las direcciones de tránsito, cámaras para que hagan no sé qué cosas, demarcaciones que no se necesitan, plantaciones de árboles a veces, o mobiliarios urbanos, o soterrar cables que hoy día están aéreos y ponerlos obligatoriamente ponerlos de manera subterránea. Cosas que escapan del concepto que hay detrás de que cada proyecto se haga cargo de sus externalidades en materia de transporte, en materia de flujos de tránsito, no en otras cosas, no es la instancia, eso es los estudios de impacto vial para que las municipalidades y otros organismos hagan petitorios a los propietarios respecto de cosas que hacen falta. Siempre hacen falta muchas cosas, pero la ley no está para eso. La ley está para cumplir de manera eficiente los requisitos que están establecidos sobre los flujos de transporte. Reiterar nuestra felicitación por el trabajo de seguir ajustando normativas respecto de la tramitación de los permisos. No se termina la labor con este proyecto de ley. Bien, hay varias cosas que se pueden enfrentar. Como decía también el representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el ámbito reglamentario aquí es fundamental para producir efectos concretos en la tramitación de los proyectos y desde luego nosotros siempre dispuestos a ofrecer la colaboración que nace de la experiencia de obtener permisos y desarrollar proyectos de construcción. Eso sería. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, José Ramón Ugarte, presidente del Comité de Norma de la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile. Se ofrece la palabra sobre las audiencias que hemos tenido, comentarios, sabiendo que ya aprobamos en general la idea de legislar y por tanto tiene que ir a sala el proyecto
para abrir un plazo de indicaciones. ¿Hay preguntas? ¿Quién? Está el Colegio de Arquitectos y la Asociación de la Oficina de Arquitectos. Están ambos acá presentes. Senador Espinosa. Sí. Con la mejor buena intención me hicieron llegar la siguiente pregunta, porque están viendo la sesión por el canal del Senado. Dice, ¿cuál es la postura que tiene el Colegio de Arquitectos en relación a quienes venden su firma para presentar expedientes en las DOMS? Espérame un segundito. No sé si, senadora Yanna, ¿me pediste el valor? ¿No? No, pero quiero hacer otra pregunta. Ah, ya. Entonces, bien. Le ofrecemos entonces la palabra a Beatriz Buchicardi, ¿no? Presidente, estamos demasiado acostumbrados a saber de reclamos de éticas profesionales, ¿ya? Ese es un tema que nos preocupa y que va, digamos, no en este proyecto de ley. Nosotros efectivamente eso lo queremos subsanar. Hemos perdido mucho los colegios profesionales, no estamos reconocidos por el Estado ni por la Constitución, ¿ya? Y el control de la ética profesional en todas partes del mundo lo tienen los colegios profesionales. En Chile no, como otra cosa que no tenemos también, ¿eh? Y creo que ese es un tema que nosotros, cuando sabemos de eso, o viene el interesado a contarnos que está en ese problema, o nosotros los detectamos y los podemos llamar. Lo único que queremos en ese momento, si está normalmente la justicia, que es quien tiene que ver falsificación de documentos, un tema que no escapa de nosotros, ¿eh? Hasta el momento lo único que le podemos decir es que siempre vamos a estar con el afectado, porque mientras no se declare culpable, pero que no contamine al gremio si es colegiado, ¿ya? Entonces lo suspendemos de su colegiatura en un momento. Pero creo que eso, en ese sentido, lo que nosotros podemos decir que la ética profesional, para todas las profesiones, tiene que pasar por una instancia interna de los profesionales. Y eso, estamos en esa campaña, ¿ya? Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? No mucho, ni siquiera lo sabemos, no nos instruyen, nos informamos por la prensa normalmente o por el abogado defensor del colegiado. Así que eso es lo que nosotros vamos en ese camino. Muchas gracias, Beatriz. Misma pregunta al senador Espinosa a la Asociación de Oficina de Arquitectos. Sí, compartir nuevamente lo expresado por la representante del colegio. Yo fui presidente del Colegio de Arquitectos a mucha honra durante 3 años y otros cargos también directivos, entre ellos el encargarme de las opiniones del Colegio de Arquitectos respecto de iniciativas legales. Incluso en la modificación constitucional que se hizo durante el gobierno del presidente Lagos, en que se tocó justamente el tema de la ética profesional. Y se hizo una modificación en la Constitución en que se estableció un matiz que hasta entonces no existía respecto de nombrar a los colegios profesionales en la Constitución chilena y establecer que existirán para efectos de la tuición ética 2 tipos de tribunales, el tribunal del colegio profesional respectivo y la Corte de Apelaciones en el caso de los profesionales que no estén colegiados. Elemento que no ha funcionado por varias razones. La primera puede ser que los tribunales ordinarios no ven casos de ética o si los ven a propósito de faltas de otro tipo, no solamente del tema ético. Y fallan los tribunales solo respecto de faltas que están codificadas, faltas que están señaladas en un documento oficial, que son aquellas que no se pueden transgredir. Los colegios profesionales tienen eso, pero no tienen el rango de obligatoriedad como legal, como para que los tribunales tomen alguna falta respecto de esas faltas
cuando reciben reclamos o presentación sobre un profesional que no es miembro del colegio. Y por eso no funciona el sistema de esa forma. Nosotros concordamos con Beatriz y así lo hicimos ver en su oportunidad como Colegio de Arquitectos, el que al menos las profesiones que tienen origen legal, que no son todas las profesiones, son un poco más de 20 en Chile, que tienen origen en una ley específica, incluyendo los arquitectos, por cierto, que es una de las profesiones más antiguas reguladas en la ley. En esos casos sean los colegios profesionales los que tengan la tuición ética de todos los profesionales que pueden desempeñar esa labor reconocida por el Estado. Se pueden tomar algún tipo de resguardo o hacer una bajada a nivel del legal. Esa disposición es una disposición de Constitución, no una disposición solamente de ley, pero a nivel de ley se podrían tomar algunos resguardos, como por ejemplo que los tribunales de ética, cuando se trate de casos de suspensión del ejercicio profesional o de prohibición del ejercicio profesional, los tribunales de ética de los colegios tengan que tener a un abogado integrante, por ejemplo, nombrado por el Poder Judicial, o elementos de resguardo de ese tipo que velen por la adecuada función de sanciones tan drásticas como podrían llegar a ser la suspensión del ejercicio o la prohibición del ejercicio profesional. Se puede avanzar mucho en eso. Nosotros pensamos que es un tema a resolver en la Constitución primero, para entregarle la función de organismo semipúblico que tuvieron hasta antes del año 80 los colegios profesionales, y establecer esta obligatoriedad de tuición ética en todos aquellos casos de profesiones que están reguladas por una ley. Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias, José Ramón Ugarte. Senadora Proboste, después yo tengo también una pregunta. Sí, presidente, mire, hemos recibido parte de la Biblioteca de la Asesoría Técnica Parlamentaria, a quien le agradecemos muchísimo los informes de reconstrucción post-incendios acá en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Nuestro equipo estaba escuchando las presentaciones desde un comienzo de quienes nos acompañaran en esta sesión, y a propósito también del tema de los permisos. Creo que sería importante poder escuchar a las empresas que están interviniendo en los procesos de reconstrucción, de manera de poder escuchar cuáles son las dificultades que ellos han tenido, y además escuchar a la alcaldesa de Viña del Mar, que ha sido bastante clara en señalar todas las dificultades y apunta además su crítica al Ministerio de la Vivienda. Solo puedo comentar que viviendo en la región de Atacama, teniendo que haber lamentado 2 aluviones, de los cuales ya llevamos uno de ellos una década, el del año 2015, hasta la época, el Ministerio de Vivienda sigue al debe con el proceso de reconstrucción. Estuvimos hace 2 o 3 semanas con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Diego de Almagro, junto al concejal, a Mauricio, y los vecinos siguen diciendo, mire, este es el mapa que nos entregó el MIMBU, nuestra casa está en línea roja, en la zona roja, hace 10 años que no podemos hacer nada, no la podemos arreglar, no la podemos vender y no tenemos ninguna solución, 10 años. Entonces, hemos pedido en esta misma comisión antecedentes al Ministerio de la Vivienda. Por eso creo que sería muy importante poder escuchar a la alcaldesa de Viña del Mar, al alcalde Diego Almagro y al alcalde de Chañaral, porque al menos nosotros en la región hace 10 años no logramos cerrar los temas de vivienda después de la crisis de los aluviones. Eso, presidente. Gracias, senadora. Yo, en la misma línea, pensando en la primera presentación y agradeciendo también el informe, los 2 informes de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la biblioteca que se les había encargado, ¿no? Pero hay una reflexión que ha surgido en distintas audiencias y aprovecho de ponerla acá, tanto a nuestros invitados, Fundación Ronda, Desafío, Comité de Crisis y también a Ministerio de Vivienda. El pensar como un acuerdo, una política de Estado, el poder
determinar que las viviendas vinculadas a catástrofes, ¿no? País con terremotos, con aluviones, con inundaciones, con incendios permanentes, es un país que está acostumbrado a las catástrofes, que ese proceso de reconstrucción tenga un tratamiento similar al plan de emergencia habitacional y que, por ejemplo, no pase por las DOM, que, por ejemplo, se agilicen, buscando, obviamente, los estándares, ¿no? Regulatorios, pero que no pase por un proceso regular, sino que por un proceso especial, ¿no? Una especie de plan de emergencia habitacional vinculado a catástrofes, ¿no? Y eso requiere una política de Estado, en el fondo requiere un acuerdo de Estado que supere los gobiernos. Como decía la senadora Proboste, hay catástrofes que ocurrieron hace 2 gobiernos anteriores y todavía seguimos, ¿no? Con procesos pendientes. ¿Para qué decir acá en la región de Valparaíso, la misma comuna de Valparaíso? El sur, bueno, distintas realidades que van ocurriendo. Por tanto, esto no tiene que ver con la dinámica de un gobierno de 4 años, sino que con política de Estado, ¿no? Que tratándose de víctimas, tratándose de reconstrucción, el Estado aborde esas realidades en una especie de plan de emergencia habitacional permanente por ley, ¿no? Y con todas los permisos, agilizaciones que correspondan, ¿no? Además de los recursos. Entonces quería plantear ese punto, esa pregunta a nuestros invitados como los primeros que intervinieron hoy en audiencia y también a Vicente Burgos del Ministerio de Vivienda. Recogemos entonces las opiniones y vamos cerrando también la sesión del día de hoy con esos acuerdos. Bueno, tal como usted dice, señor presidente, dentro de esta idea y de esta orgánica de varias instituciones de la sociedad civil, precisamente el sentido que tiene esta intervención es poder poner de manifiesto que el proceso asociado a catástrofe no tiene que ver con una condición de uso regular de herramientas que tiene el Estado para abordarlas, como ha sucedido particularmente con el tema de vivienda en el mega incendio del 2024. ¿Ya? Situaciones muy complejas y que el Ministerio lo tiene muy claro, se han suscitado, por ejemplo, con el famoso tema de los cuatripareos, que seguramente usted como senador de la región lo conoce perfectamente, en donde en una población como la nuestra, que es el olivar, es el cuello de botella más complejo a resolver, puesto de que, por condiciones constructivas, los 4 son una copropiedad acogida a la ley de pisos, originalmente, que hoy día ha cambiado con la ley de condominio, ¿ya? O de pequeños condominios, y que condicionan la reconstrucción por el hecho de que haya uno de esos vecinos que tienen esa copropiedad, que tienen su casa pagada hace 10, 15, 20 años incluso, ¿ya? Porque esta población es del año 89, pero que se ven enfrentados a que una catástrofe los afecta, pero su propiedad, por el hecho de haber sido objeto de tener la posibilidad de adquirir otro bien, ha sido un complejo que no hemos podido todavía resolver. Y en particular, el olivar hoy día cuenta con 54 cuatripareos, lo que significa en la práctica 216 vecinos que no pueden reconstruir porque hay uno de ellos que es inhábil y por lo tanto afecta a los otros 216. Esa situación la hemos manejado, la hemos tratado de resolver con los diferentes entes del Estado, pero aún no hay una respuesta y no hay una solución a aquello que hemos planteado desde un principio, y ese es un aspecto que también seguramente como parte de estas iniciativas debiera ser verificado, y usted bien lo dice, abordar esa temática con una situación especial. ¿Por qué? Porque aplicar el DS49 o el DS01 hoy día en esta condición, con la normativa y con las restricciones que tiene respecto de lo que es y ha sido el principio de Servio de un subsidio, una familia, una vez en la vida, hoy día no aplica en estos casos. Desde nuestra perspectiva como afectados, y lo digo desde la perspectiva de afectado porque mi casa se quemó y vivo en un cuatripareo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, poder incorporar a estos procesos legislativos y a estas miradas un poco distintas, situaciones en que la sociedad civil, tal como lo ha planteado Desafío, tal como lo plantea, por ejemplo, la ONG Inclusiva, en este proceso no hemos tenido todavía una mirada y un acercamiento
a que las soluciones habitacionales, a pesar de que dentro del proceso está un aporte adicional de un subsidio para el tema de aquellas personas que tienen una condición especial por la ley de inclusión, ¿ya?, pero que sea con una mirada más transversal. Y en ese proceso, sin duda, que todavía falta mucho por hacer, todavía falta mucho para avanzar, y nuestra propuesta es que en este proceso también la sociedad civil pueda hacer sus aportes en términos de que no solo sea la estructura del Estado la que tome la decisión de una solución o de una política que tenga que ver con el tema de las catástrofes, sino que también tenga una mirada desde la sociedad civil y desde la comunidad afectada. Como bien lo decía la senadora por su intermedio, a mí me tocó vivir en carne propia, ¿ya?, los aluviones del 2015. Yo en ese momento estaba trabajando en Alto del Carmen, estaba trabajando en la localidad del Tránsito, y estuvimos aislados 37 días por no poder bajar, ¿ya? Y esa perspectiva de la mirada en que uno tiene al haber vivido la tragedia y haber vivido cómo desaparecieron casas, personas y todo, lo vivimos de nuevo acá en el incendio. No sé, a lo mejor soy yo la yeta, digamos, pero en ese sentido, tener la claridad de que la posibilidad de presentar o de ser parte de la solución en un aspecto tan relevante como es la vivienda, las organizaciones civiles creo que podemos hacer un aporte. El ejemplo más claro es que dentro de este proceso nosotros como Comité en Crisis hemos llevado adelante una propuesta propia de reconstrucción, que no tiene que ver con las propuestas que ha llevado adelante el Ministerio. El Ministerio inicialmente planteó la vivienda industrializada, pero los cuatripareos no es posible. Hay que buscar otra fórmula. Y en este proceso, tal cual como lo plantea Desafío en su análisis, en relación con haber vivido y haber participado desde el 2010 en distintas instancias de catástrofe, creo que hay que tener una mirada un poco más amplia y también ser partícipes de un proceso mucho más gestionado en forma transversal. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor René Flores, presidente del Comité de Crisis del Olivar. Senadora Yana Proboste, después. No, presidente, mire, en primer lugar, expresar siempre nuestra solidaridad por las situaciones vividas a usted y a los vecinos. Tal como lo planteamos hace ya una década, hace 10 años, estas emergencias lamentablemente son cada vez más recurrentes en nuestro territorio. Si no son aluviones, son incendios, son inundaciones, son sequías, etc. Y la dificultad es que los ministerios están el primer tiempo trabajando en la emergencia, pero luego se retiran. Y están con sus trabajos habituales y sus metas, etcétera, y los funcionarios por cumplir los PMG, y nunca estos son parte de los PMG, entonces no están ahí las atenciones mayoritarias. Y lo planteamos hace una década, que Chile requiere tener una agencia de reconstrucción post-desastres, de manera de que esto no quede con un funcionario que no tiene finalmente ningún poder de decisiones. Y lo digo habiendo sido ministra designada en una emergencia como fue el terremoto en Iquique, en el gobierno del presidente Lagos. Y lo que nosotros hicimos en ese momento fue el plan de reconstrucción, y yo creo que hasta ahí llega, y luego debiera ser una agencia pública la que tome estos temas y que realmente agilice, que busque las alternativas, en algún caso legislativo, pero el plan es una responsabilidad que debiera hacer el gobierno de turno, comprometiendo los recursos, pero ya después de eso debiera ser una agencia, y si nosotros debiéramos a lo mejor volver a retomar con fuerza, nosotros esto lo planteamos, no fui la única, lo planteó también después el senador Saldívar, o antes da lo mismo, en esa época, pero creo que hoy día tiene más sentido que nunca repensar una agencia de reconstrucción pública que se haga cargo de los procesos de reconstrucción, porque no es posible que uno vuelva a mirar al Ministerio de la Vivienda 10 años después a decirle usted no ha cumplido. Eso. Vicente, respecto a la pregunta, al tema, digamos, de que la reconstrucción sea abordada como similar a un plan de emergencia habitacional, está la idea de la agencia también. Sí. Yo, dentro de las atribuciones que tengo normativa, no podría manifestar en el fondo la opinión
institucional, bueno, el ministro lo ha comentado respecto a una necesidad en torno a una agencia de reconstrucción u otro nombre, en el fondo, pero efectivamente hay un déficit institucional. Pero con respecto a la presentación, yo vuelvo a insistir con que hay cuestiones que hoy día son materia reglamentaria que estamos tramitando hoy. No es una idea que tengamos de regular, sino que en el fondo que hoy día están en Contraloría, dos cuestiones que creo son importantes. Una, la exhibición de cumplimiento de la mayoría de normas urbanísticas, justamente para permisos fruto de una catástrofe. Y en segundo lugar, que los permisos se van a obtener por declaración jurada. Esto puede mejorar de manera bastante dramática la obtención de los permisos. Dicho eso, efectivamente hay temas pendientes que el ministro también ha comentado, y eso más bien es su esfera de atribución, en torno al tema de los cuatripareos, que entiendo lo que se busca son expropiaciones finalmente, aquellos casos que no se pueden, que no puedan perseguir justamente la obtención de unos subsidios. Hay unas decisiones que tienen más que ver con la política habitacional que lamentablemente no escapan al ámbito reglamentario de la ley, pero efectivamente que podrían revisarse en un contexto mayor. Y sí quiero, en el fondo, mencionar también que con respecto a la permisología o a la mal llamada permisología, se están tomando decisiones que solamente son fruto del esfuerzo legislativo que hizo este Congreso y también la Cámara de Diputados, o sea, el Congreso y el Senado, a propósito de la Ley de Agilización 1. O sea, la posibilidad de establecer declaraciones juradas para casos de reconstrucción es una facultad que no se tenía hace 10 años. Se tiene justamente a partir de las facultades que obtuvimos el 29 de noviembre de 2024, que fue la fecha de publicación de la Ley 21.118, y que efectivamente hoy día estamos reglamentando. En consecuencia, también creo que hay que dar cuenta también de ese esfuerzo legislativo que hizo el Ministerio y que hizo el Senado y la Cámara de Diputados, y el fondo aplicar su implementación lo antes posible, que es el fondo en lo que estamos trabajando actualmente, senador. Más allá del esfuerzo de una política pública de manera más general o una agencia que efectivamente creo que exceden las atribuciones al menos de este funcionario. Muy bien, muchas gracias. Bueno, bien, última intervención. Sí, nombre y representación, por favor. Yo hablo despacito porque tengo un problema en la voz. Mi nombre es Isabel Díaz. Soy fundadora y directora legal de Desafío Violentemos Chile. Tengo 15 años y tengo el cuerpo de experiencia. Tengo 26 catástrofes que hemos llevado. Y algo que es esencial es que no hay reconstrucción sin la colaboración público-privada. Que esto supone hacerle la vida a la organización de la sociedad civil un poquito más fáciles. Confiar en la organización de la sociedad civil. Esto se ha discutido en el presupuesto sobre las normas de transferencia de recursos a las organizaciones. Desafío, por ejemplo, no está facultada para subcontratar cuando recibe recursos públicos. Esto significa que si Desafío se adjudica un fondo para reconstruir, no se lo podría adjudicar, porque la ley de presupuesto le prohíbe subcontratar. Y nosotros no somos empresa constructora.
La emergencia es una tarea del Ministerio del Interior. Eso es lo que a veces lo que cuesta entender, porque después de del último terremoto que tuvimos el 6 de junio en Atacama, cuando las familias dicen, oye, bueno, y aquí, ¿y los buses? ¿Dónde están los buses para trasladar a los estudiantes que sus escuelas quedaron inhabilitadas? Y ponen toda su energía, su mala onda con el Ministerio de Educación, y uno dice, no, si esto no es un tema del Ministerio de Educación, es un tema del Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior se corre también. Y a propósito, lo último, de Ministerio de Educación, cuando se incendia una escuela, cuando se inunda una escuela, cuando le pasa el barro, yo estuve en Paypotter, para los aluviones, los criterios que se exigen para reconstruir una escuela son los criterios nuevos. Entonces resulta que teníamos una escuelita en un rural que se incendió. Es tan cara reconstruirla bajo criterios actuales que en la práctica no se reconstruye. Entonces la oferta, sobre todo en la sociedad civil, que le cuesta buscar plata para poder reconstruir una escuelita post-incendio, es muy difícil de cumplir, porque los criterios normativos del Ministerio de Educación son demasiado exigentes. Entonces encontrar fondos para reconstruir una escuela es muy difícil y a veces se hace imposible. Entonces yo creo que ahí hay que también revisar los criterios de reconstrucción de escuelas en época después de una catástrofe. Gracias. No, muy bien, muchas gracias a usted por ese testimonio y esa experiencia también. Y sin duda cuando hablamos de una agencia o una institucionalidad de reconstrucción, eso implica la colaboración público-privada, es canalizar y generar los incentivos para que eso ocurra en bien de las personas afectadas. Algo que el ministro Elizalde comentó en una sesión de sala hace poco tiempo es que dentro de la Subsecretaría del Interior se está trabajando una propuesta de actualización o modernización de gestión de desastres y emergencias, y ahí algunas de estas ideas podrían quedar en el proyecto de ley, pero hay otras que tienen que ver con, claro, la reconstrucción pasada la emergencia, un poco lo que plantea la senadora Proboste. El Estado llega relativamente bien a las emergencias, responde a las emergencias en tiempo, transfiere recursos, bonos, etcétera, pero luego los procesos de reconstrucción más estructurales de vivienda y barrio y ciudad, infraestructura pública, es muy lento, muy burocrático y tiende a demorar mucho más allá de lo razonable. Bien, solo un punto, secretario. La sala nos habilitó al proyecto de ley que vimos la semana pasada. No tengo acá a mano el boletín, pero que la comisión lo volviera a revisar con un plazo de indicaciones que vence en agosto. Si usted nos pudiera recordar, secretario, porque y además el acuerdo es que pase por la Comisión de Constitución. Este proyecto que tenía que ver con... Sí, ese era el tema que busca proteger a los prometentes compradores. ¿Ah? Efectivamente, se aprobó en general ese proyecto, se abrió un plazo de indicaciones que vence ahora en agosto, el 14 de agosto, y también la sala acordó que posteriormente debe pasar a Constitución. O sea, el segundo informe lo evacúa esta comisión y de ahí va a la Comisión de Constitución para llegar a la sala para la discusión en particular. Así es. Pero se abre el plazo de indicaciones que se presenta acá. No, o sea, el plazo de indicaciones, como es... 14 de agosto. Claro, el 14 de agosto es un plazo que vence, ¿no es cierto?, y las indicaciones se presentan en la Secretaría General. Sí, ¿Ah? pero claro. las revisamos acá. Por las cierto. indicaciones las vamos a revisar acá y luego cierto. pasa a la Comisión Así, de Constitución. así Es un es. segundo informe. Es un segundo informe, así es, presidente. Ese es el procedimiento. Muy bien. Nuevamente, muchas gracias a nuestros invitados por asistir a esta sesión y por haberse cumplido el objeto de la misma. Esta se levanta. Gracias.